Bueno, las políticas públicas, tal y como dice ahí la lámina, eh, es un curso o línea de acción definido para orientar o alcanzar un fin. Decíamos la clase de la semana anterior que las políticas públicas plantean un objetivo de Estado a mediano y largo plazo y se expresan en directrices, lineamientos, objetivos estratégicos y acciones, porque precisamente son eso, son un plan de acción estatal, ¿verdad? No es del gobierno de turno, sino es a nivel país. Y por eso es que muchas de estas políticas públicas tienen un intervalo de vida o de acción del orden de los 15 a 30 años. La idea precisamente de las políticas públicas es poner en relevancia eh, un problema de interés público y precisamente tratar de resolverlo en ese intervalo de tiempo por medio de una serie de acciones coordinadas entre diferentes instancias e instituciones del sector. Y por eso es tan importante que precisamente pueda participar y están regidas precisamente por el Ministerio de Planificación, que es la que orienta el accionar, digamos, del Estado. Entonces, las instituciones que tienen que ver con una política en particular, pues tienen que orientar sus esfuerzos en ese intervalo de tiempo para resolver la problemática que se ha planteado en esa política pública, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista del plan operativo anual, es decir, las acciones que realiza la institución, así como los esfuerzos, ya sea de investigación o de proyectos que desarrolle, y lógicamente el presupuesto de la institución, pues tiene que estar orientado a cumplir, digamos, con los objetivos que están en la política pública. ¿Verdad? Esos son políticas públicas. Son lineamientos a nivel de Estado donde diversas instancias, instituciones y organismos, tanto nacionales como internacionales, pueden colaborar precisamente para resolver o mejorar al menos la situación específica del país en un tema particular. Las políticas públicas, también como dice acá y está resaltado, explicitan la voluntad política, traducida en decisiones y apoyos en recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros, y se sustentan en los mandatos, acuerdos o compromisos nacionales e internacionales. Eso es muy importante y por eso está subrayado ahí el tema de voluntad política. Las políticas públicas eh, se promulgan porque existe voluntad política sobre tratar ese tema en particular, ¿verdad? Vamos a ver más adelante que la primera política pública relacionada con agua se publica a partir del año 2009, no antes, y después se volvió a publicar una hasta el año 2015. En todo ese intervalo de tiempo o no se consideró que fuera necesario o no existía la voluntad política para promulgar otras políticas, ¿verdad? Públicas que orientaran el quehacer del recurso hídrico en Costa Rica, ¿verdad? Eh, Del 2015 al 2020 se publicaron varias de ellas, como 7 políticas públicas. Entonces, igual en esos, digamos, 5 años, existía la voluntad política, ¿verdad?, del gobierno de turno o de los gobiernos de turno en ese intervalo de tiempo de promover este tipo de instrumentos que orienten precisamente el accionar del Estado como tal. En lo que llevamos del gobierno actual, no se ha promulgado ninguna política pública relacionada con agua, ¿verdad?
Sí hay políticas públicas en otros campos, pero con agua no se ha publicado ninguna todavía. Ahora, parte de los elementos de estas políticas públicas es que este tema de interés, ¿verdad? En este caso, el tema del agua, se incluye en la agenda política. Es decir, no es simplemente un tema más, sino que cobra relevancia por diferentes motivos, ¿verdad? Y está incluido dentro de la agenda política. Eso es algo importante porque la parte técnica, si bien juega un papel muy importante en el manejo del agua en Costa Rica, es precisamente la parte política la que realiza la gestión del agua en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, podemos tener muchísimos estudios técnicos de los acuíferos del país, ojalá los tuviéramos, pero poco se puede hacer realmente si no hay voluntad política, ¿verdad? Con esos estudios técnicos. En el país hay pocos estudios técnicos que realmente sustenten muchas de las decisiones, pero existe por lo menos voluntad política de tratar el tema del agua subterránea, ¿verdad? Entonces, esa es una gran diferencia. Ahora, lo ideal sería que fuera, que estuviéramos en un estado de equilibrio, ¿verdad? Con suficientes estudios técnicos para que esa voluntad política esté bien sustentada y las decisiones, pues, tengan un mayor impacto. Pero bueno, esa no es la situación en este momento. Estas políticas públicas, digamos que tienen una cierta estructura que les ha definido precisamente el Ministerio de Planificación. Entonces, parte de esa estructura es el marco legal nacional e internacional, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacer una política pública de aguas subterráneas, pues tenemos que hacer un recuento de la legislación nacional o internacional que hable sobre aguas subterráneas, ¿verdad? Por ejemplo. También hay que establecer el estado de situación o el diagnóstico del problema y las variables e indicadores asociados, ¿verdad? También algo importantísimo en estas políticas públicas es la participación de no solamente institucional, sino de grupos de interés o grupos de población que tengan algo, digamos, significativo que aportar, ¿verdad? Entonces, las políticas públicas son instrumentos que se construyen de forma participativa. Y eso implica entonces que no es que usted como consultor o como funcionario de una institución va a redactar el documento, le va a tomar, no sé, mes y medio, 3 meses, hacer el documento de 80 páginas o las páginas que sean, y ya eso se va a pasar a publicar, ¿verdad? Sino que hay todo un proceso participativo muy importante. Las políticas públicas tienen, digamos, como enfoques o líneas principales en las cuales se trabaja. Y también tiene una serie de principios que son los que orientan precisamente cómo el Estado pretende resolver parte de esa problemática. Y lógicamente, pues tiene que tener un plan de acción, es decir, eh, un instrumento en el cual se establezca cuáles son las acciones que se van a realizar, quién o quiénes la van a realizar, en qué intervalo de tiempo, cuál es el costo de esas acciones e incluso de dónde provienen los recursos para ejecutar esas acciones, ¿verdad? Y lógicamente, pues tendrá que haber un plan de seguimiento, de monitoreo, para ver el grado de avance de esas mismas acciones, para que en el intervalo de tiempo establecido en la política se pueda conocer precisamente si ha sido efectiva o no su aplicación, ¿verdad? Y si se han resuelto, digamos, parte de la problemática
que estaba prevista en las primeras etapas de diagnóstico de la política. Entonces aquí hay un listado de las políticas públicas relacionadas con el tema de agua de nuestro país. Como les decía, tenemos en el año 2009 la política hídrica nacional. Esta política es la primera que se plantea y es muy importante por diferentes motivos. No solo por ser la primera, sino porque responde en cierta medida a esto, que en el año 2009 se archiva el proyecto Ley 14.585, que es aquel que había estado desde el 2002 de forma integrada en la corriente legislativa y que era un proyecto muy participativo, que era un proyecto, digamos, para ese momento muy novedoso y pues se prevé que en el 2009 pues obviamente no se iba a aprobar y entonces no se sabía con certeza cuánto tiempo podría pasar para que se aprobara una nueva ley, precisamente con el enfoque de gestión integrada del recurso hídrico, ¿verdad? Y entonces, esta política hídrica nacional está construida o elaborada precisamente con ese enfoque de gestión integrada del recurso hídrico. Es a partir de ella en la que eh, se pone en ejecución, digamos, la gestión integrada del recurso hídrico en Costa Rica. Y todos estos otros proyectos, todos estos otros decretos ejecutivos también que están elaborados bajo la concepción de gestión integrada del recurso hídrico, se fundamentan en esta política hídrica nacional, precisamente porque no hay una ley, ¿verdad? Entonces, esta política, digamos que sienta las bases de la puesta en marcha en Costa Rica de la gestión integrada del recurso hídrico. Em, Tiene una serie de lineamientos que integran tanto aspectos técnicos, sociales, económicos, legales, institucionales y ambientales del agua. Es una política, digamos que muy ambiciosa en el sentido de que pretende modificar o resolver, digamos, la problemática de la gestión del recurso hídrico en Costa Rica. Y obviamente, pues es algo muy complejo y no ha tenido, digamos, el impacto real, digamos, que uno esperaría o que los mismos proponentes de la política esperaban. Sin embargo, es un intento muy significativo, ¿verdad? Precisamente para poner en evidencia muchas de las cosas que era necesario, que es todavía necesario, modificar en el país para orientar una mejor gestión del recurso hídrico. Esta política incorpora diferentes elementos relacionados con el agua subterránea. Algunos de ellos están enfocados, por ejemplo, a garantizar la reducción progresiva y la prevención de la contaminación del agua subterránea por medio del ordenamiento territorial y la planificación de cuencas, ¿verdad? Entonces, ese objetivo es muy importante, ¿verdad? Muy ambicioso. Sin embargo, vemos que del 2009 a la actualidad es poco en realidad lo que el país ha logrado hacer para que de forma efectiva se cumpla este objetivo. También otro de los objetivos relacionados con agua subterránea es garantizar el desarrollo de capacidades y conocimiento del recurso hídrico, de tal forma que permita tener seguridad hídrica para atender la demanda actual y futura, ¿verdad? Entonces ahí hay un papel importante
de, en la formación de profesionales relacionados con el tema del recurso hídrico, ¿verdad? Eso no depende estrictamente del Estado, sino mucho más bien de las universidades, ¿verdad? De los planes de estudio de las universidades. Y entonces vemos que en este periodo del 2009 al 2015 han surgido diferentes programas de estudio. Las universidades, precisamente tomando en consideración estos elementos de la política pública, han establecido programas de estudio tanto a nivel de bachillerato, licenciatura y posgrados, ¿verdad? En la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, se creó una carrera de gestión integral del recurso hídrico específicamente, que opera en Grecia en este periodo. Hace pocos años también se creó una maestría en gestión integral del recurso hídrico, ¿verdad? En este periodo. El Colegio Universitario de Alajuela, que se convirtió en la Universidad Técnica Nacional, se creó primero un diplomado en manejo de recurso hídrico, después una ingeniería en recurso hídrico, ¿verdad? Que es bachillerato y licenciatura. En la Universidad Nacional se creó eh, un centro de investigación en recursos hídricos de Guanacaste, por ejemplo, y se creó también una licenciatura en recursos hídricos que tiene un nombre particular y no, no lo recuerdo en este momento, ¿verdad? Entonces vean que también a partir de estos objetivos, otras instancias, en este caso las universidades públicas, pues también apoyan a la conformación o al cumplimiento de esta política. Otro de los objetivos es garantizar la generación y diseminación de la información para desarrollar el balance hídrico nacional a nivel mensual y por cuenca hidrográfica y que permita conocer la disponibilidad del agua. Eso es muy importante porque a partir de un balance hídrico que se hizo en el año, creo que fue el año 2015, Costa Rica tiene 34 cuencas oficialmente reconocidas, cuencas hidrográficas. En ese balance hídrico solamente se pudo realizar para la mitad, porque las restantes cuencas pues no tenían suficiente información para hacer el balance, ¿verdad? Y en las que sí se pudo hacer, pues la información siempre era un poco sesgada en el sentido de que estaba concentrada en ciertos sectores de la cuenca, de que no siempre estaba disponible toda la información, ¿verdad? La mayor parte de la información eh, meteorológica es del ICE, ¿verdad? Y obviamente por razones de confidencialidad y de intereses, no siempre está disponible incluso para otras instituciones del Estado, ¿verdad? Cuesta establecer, digamos, ese flujo de información a veces, ¿verdad? Y desde el punto de vista de agua subterránea, pues ya desde hace muchos años se reconoce, ¿verdad? El gran problema de pozos ilegales que genera de mucha falta de información, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, precisamente uno de los objetivos es eso, ¿verdad? Mejorar la información para poder hacer balances hídricos más robustos que ayuden precisamente a la toma de decisiones. Bueno, otro elemento que quiere incorporar o que pretendía incorporar esta política hídrica nacional es la variable del cambio climático y sus efectos en el ciclo del agua, precisamente para la toma de decisiones en medidas de adaptación y mitigación, ¿verdad? Entonces, igual hay varios estudios que realizan en conjunto, digamos, la Dirección de Aguas, el AIA, el SENARA, con el Instituto Meteorológico Nacional, ¿verdad? Y entonces, precisamente tomando en consideración esto del efecto del cambio climático, quizá entre estas tres, cuatro instituciones que comentaba, si hay un flujo de información más eficaz o más factible,
¿verdad? Más fácil. Quizá con algunas otras, como el ICE, es más complejo. Pero eso es parte, digamos, de lo que promueve la política. Eh, Ahora, también hay una serie de acciones concretas, digamos, establecidas en esta política hídrica. Una de ellas tiene que ver con regular las áreas de recarga acuífera y de las nacientes mediante una actualización de la normativa para garantizar su efectiva protección y conservación, ¿verdad? Entonces, esto también es, digamos, como un llamado a la necesidad de actualizar la ley de aguas, ¿verdad? Que hace la política hídrica nacional para poder regular estas áreas de recarga. Y bueno, como no se ha promulgado una nueva ley de aguas, pues esos son, digamos, acciones que están pendientes como tal, ¿verdad? Aunque algunos avances se hayan podido hacer en algunos términos, pero en realidad, digamos, el balance es pendiente en ese sentido. Algo que sí se ha podido, digamos, incrementar con bastante éxito es el monitoreo en cantidad y calidad de las aguas subterráneas, sobre todo en diferentes regiones del país, eh, a partir de sistemas automatizados, ¿verdad? Y en otros casos con un monitoreo coordinado entre diferentes instituciones, llámese AIA, SENARA y Dirección de Agua. Esto ha permitido tener una base de datos de la fluctuación, por ejemplo, de los niveles de agua subterránea y bueno, también de la calidad del agua subterránea y pues conocer también el comportamiento de estos acuíferos o por lo menos de los acuíferos que están siendo monitoreados en función de las características climáticas, ¿verdad? Sobre todo con las sequías más importantes que se han presentado en los últimos años, sobre todo la del 2015, 16 o 14, 15, ¿verdad? Que fue bastante importante en Guanacaste, precisamente para conocer y poder tomar decisiones, ¿verdad? De la explotación precisamente de estos acuíferos. Ahora, también esta política habla de promover los estudios de vulnerabilidad de los acuíferos para establecer criterios de uso del suelo, ¿verdad? El tema de la vulnerabilidad lo vamos a tratar más adelante porque a nivel país se generó mucha controversia con esto. Eh, en algún momento porque se regulaba el uso del suelo, ¿verdad? Y entonces, según algunos, se limitaban diferentes tipos de actividades productivas. Sin embargo, precisamente el objetivo de determinar la vulnerabilidad era, al final de cuentas, utilizarlo como una herramienta para la protección del agua subterránea, ¿verdad? Entonces, si bien se avanzó en su momento, eh, ocurrió una serie de circunstancias a finales quizás del 2020, 2019 tal vez, que han dejado, digamos, como en el limbo, ¿verdad? Los mapas de vulnerabilidad y la regulación del uso del suelo. También se se ha estado trabajando a partir de lo que establece esta política hídrica en un plan de inversión y financiamiento para operar y mantener un programa nacional de monitoreo que a la vez también permite tener acceso a la información de la perforación,
Entonces vamos a ver también más adelante que hay un nuevo sistema, un nuevo Archivo Nacional de Pozos, no el que maneja el SENARA, sino uno que maneja la Dirección de Aguas, que es de acceso libre y que está en línea. Incluso las empresas perforadoras, cuando hacen el reporte que tienen que entregar a la Dirección de Agua, lo tienen en principio que hacer en línea, ¿verdad? Precisamente para alimentar este Archivo Nacional de Pozos, ¿verdad? Entonces, eso es una gran ventaja porque permite tener acceso a esa información, ¿verdad? Bueno, y así podríamos hablar de varios elementos también que contempla esta política hídrica nacional. Esta que se promulgó en el año 2009 no tenía un periodo de vigencia establecido, ¿verdad? Sino que simplemente establecía los lineamientos y objetivos de la política. Como les decía, a partir del año 2015 se comienzan a promulgar otras políticas. Tenemos en ese año la política de organización y fortalecimiento de la gestión comunitaria de los servicios de agua potable y saneamiento. Esta política con ese nombre tan largo generalmente se le conoce como la política de asadas, porque está enfocada exclusivamente a las asadas, a la relación que tiene el AIA con las asadas. De hecho, creo que se los había comentado anteriormente, no es una política pública a nivel nacional, sino es una política institucional entre el AIA y las asadas. Pero no deja de ser importante porque toma en consideración diferentes elementos. Eh, por ejemplo, establece la necesidad de que el AIA le brinde asesoría a las asadas sobre estudios hidrogeológicos, ¿verdad? Por ejemplo, em, las zonas eh, de recarga de sus fuentes de agua, ¿verdad? La necesidad establece aquí en esta política de que las asadas realicen aforos de sus pozos y de sus manantiales que sirvan precisamente para o como insumos para la gestión de la oferta y de la demanda, ¿verdad? Y esto de la gestión de la oferta y de la demanda es muy importante, no solo para las asadas, sino para cualquiera de los operadores, porque si la naciente que es captada por un operador tiene un caudal de 2 litros por segundo, esos 2 litros por segundo alcanzarán para X cantidad de personas. Eh, Si llega un nuevo proyecto de desarrollo a esa comunidad, llámese urbanización, por ejemplo, y se sobrepasa esa cantidad de personas que pueden ser abastecidas con esos 2 litros por segundo, pues el ente prestatario, llámese ASAD, municipalidad, empresa de servicios públicos o el mismo AIA, pues no podrá brindarle el servicio porque no tiene la capacidad hídrica, ¿verdad? No tiene la oferta de agua. Hay mayor demanda con respecto a la oferta, ¿verdad? Y entonces por eso es tan importante conocer cuál es la oferta, ¿verdad? Para hacer proyecciones de la demanda. Obviamente lo ideal, precisamente estas proyecciones lo que pretenden es tomar en consideración el crecimiento poblacional de la comunidad y prever un proyecto de desarrollo de este tipo, ¿verdad? Para que el ente prestatario pues pueda planificar y con tiempo suficiente, ¿verdad? Tomar las acciones necesarias, ya sea para buscar una nueva fuente de agua, una naciente o ver si es factible o no hacer un pozo de agua, ¿verdad? Para que no pase que llega o se presenta la situación
y las hadas o el ente prestatario simplemente diga, no, no tengo agua, ¿verdad? La idea es que pueda planificar en un intervalo de tiempo y tenga los recursos necesarios, en este caso de agua, para brindar el servicio, ¿verdad? Lo que no indica que eso se dé siempre, ¿verdad? Pero digamos, esa es la idea, entre otras cosas. Algo muy importante también que comienza a hablarse en el país a partir de esta política de las asadas en el 2015 es que es la necesidad de las asadas de gestionar los riesgos, ¿verdad? Es a partir de ahí donde se comienza a hablar. Sin embargo, eh, solamente queda como un objetivo, ¿verdad? Después tenemos en el 2016 la Política Nacional de Saneamiento de Aguas Residuales, ¿verdad? Que es un tema muy importante porque gran parte del agua residual de nuestro país no recibe el tratamiento adecuado o no recibe ningún tipo de tratamiento en algunos casos, ¿verdad? Y obviamente esto es una fuente de contaminación no solamente para los cuerpos de agua superficial, ríos y lagos y el propio mar, sino también para los cuerpos de agua subterráneos, ¿verdad? Para los acuíferos, por la falta de tratamiento de esas aguas residuales. Y entonces esa política eh, establece una serie de objetivos muy ambiciosos, sobre todo por el hecho de que se requieren muchos recursos económicos para poder llegar a un nivel, digamos, aceptable de tratamiento de aguas residuales, ¿verdad? Muchos recursos económicos que son necesarios, ¿verdad? Y esos recursos económicos, pues el Estado tiene que ver de dónde los obtiene, ¿verdad? Porque no es factible cargarlos, por ejemplo, en la tarifa, porque el incremento a la población sería muy alto, ¿verdad? Entonces el Estado ha hecho esfuerzos en buscar créditos, el AIA específicamente, créditos con diferentes organismos internacionales para financiar obras de infraestructura de tratamiento de aguas residuales, ¿verdad? Sin embargo, desafortunadamente y por la situación que ha estado enfrentando el AIA en los últimos años, de inestabilidad, digamos, en la junta directiva, en la presidencia ejecutiva, en las gerencias, ¿verdad? Eh, de la cartera de inversiones que tiene la IA, menos del 40% de las inversiones se han realmente ejecutado. Y hay muchas de ellas, ¿verdad? Alrededor del 60% que están atrasadas o incluso se han perdido los empréstitos, ¿verdad? Con otras instituciones o entes financieros, precisamente por la poca acción o ejecución, mejor dicho, de parte de la IA, ¿verdad? Entonces, eso es parte también de, digamos, de la problemática que tenemos en este momento o en los últimos años en Costa Rica, ¿verdad? Relacionada con el agua. También en el 2017 se promulga la Política Nacional de Humedales. Les decía que esta Política Nacional de Humedales tiene el intervalo del 2017 al 2030 y eh, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Relaciona el tema del agua subterránea con los humedales, ¿verdad? Muchos de los humedales continentales, porque bueno, hay una definición de humedales y a partir de ahí podemos tener diferentes tipos de humedales, ¿verdad? Hacer una clasificación de diferentes tipos de humedales. Algunos de estos humedales precisamente mantienen su nivel de agua o su lámina de agua
a partir del aporte de acuíferos que precisamente por la relación hidráulica que puedan tener con ese humedal, le están alimentando de agua. Y entonces, parte de la protección del humedal, pues tiene que pasar también por la protección del acuífero. Si tenemos un abatimiento en los niveles de agua en ese acuífero, ya sea porque hay una explotación descontrolada o porque hay impermeabilización, ¿verdad? Por diferentes tipos de actividades o incluso se genera contaminación del agua, eso va a tener un impacto directo sobre la calidad y la cantidad de agua que va a existir en el humedal. Y por ende, entonces va a modificar las características de ese humedal. Puede hacer que se seque, puede hacer que, por las características de calidad del agua, la fauna sobre todo, pero también la flora eventualmente, podría disminuir o cambiar incluso, ¿verdad? Entonces, hay una estrecha relación ahí entre los humedales y eh, los acuíferos. Y después viene la Política Nacional de Agua Potable, también que es del 2017 al 2030, y la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Esta del agua potable es muy importante porque reconoce precisamente que el mayor porcentaje de la población se abastece de agua subterránea. Y entonces hay que estudiar, proteger y aprovechar de forma sostenible a los acuíferos. Es una política que tiene un papel muy significativo en el impulso de la investigación y protección de los acuíferos, ¿verdad? A nivel nacional. Esta política pública eh, ubica a los acuíferos al mismo nivel que las cuencas hidrográficas, como unidades de planificación, ¿verdad? En la política hídrica nacional, esta primera del 2009, habla de la necesidad de planificar el territorio en función de la cuenca hidrográfica. Esta del 2017 habla que además de la cuenca hidrográfica, hay que tomar en consideración la extensión y características de los acuíferos, ¿verdad? Para ese ordenamiento territorial, ¿verdad? Obviamente la materia prima para el agua potable, para el abastecimiento de la población, es agua que proviene de los acuíferos. Y entonces tenemos que saber cuánta agua producen esos acuíferos, en qué calidad se está produciendo esa agua, ¿verdad? Entonces eso es sumamente importante. Esta política nacional de agua potable también le da un papel significativo a los balances hídricos y especialmente al balance hídrico subterráneo, ¿verdad? Digamos la metodología Chosinsky que ustedes conocen. Porque precisamente no solo es una herramienta de planificación, ¿verdad? Para saber cuánto es la recarga potencial del acuífero, sino también actúa o la podemos aprovechar, utilizar, perdón, como una herramienta para la proyección a futuro de los efectos del cambio climático, ¿verdad? Por ejemplo, si hay una proyección o un modelo numérico que dice que de aquí a 20 años va a existir una disminución de un 5% en la precipitación y un aumento de 1 grado Celsius, ¿verdad? Entonces se puede modelar cuánto va a ser la recarga potencial en ese momento. Y así saber si también tomando en consideración el crecimiento poblacional, si voy a tener suficiente agua o no para satisfacer las necesidades de esa comunidad, ¿verdad? Entonces, es muy importante este efecto del balance hídrico dentro de esta política pública. Por eso es que
siempre lo digo yo, que a mi criterio, esta política nacional de agua potable, desde el punto de vista hidrogeológico, es la que tiene mayor aporte, un aporte más significativo, ¿verdad? Para el estudio, conocimiento, protección, aprovechamiento del agua subterránea. Después, en el 2020, tenemos la Política Nacional de Áreas de Protección. Esta política, también en mi criterio, es la que menos aporta de todas las enlistadas que tenemos ahí, porque simplemente lo que hace es buscar como estrategias para hacer cumplir lo que establece el artículo 33 de la ley forestal, ¿verdad? Yo les había dejado una actividad de leer lo que dice el artículo 33 de la ley forestal. Ese artículo establece zonas de protección forestal eh, en las inmediaciones de cuerpos de agua superficial, ¿verdad? Entonces deja unas áreas de 10 o 15 metros, dependiendo de la condición, a ambos lados de las riberas de los cauces de los ríos. Deja un área también de ciertas dimensiones fijas eh, alrededor de los humedales y lagos. Y establece los famosos 100 metros de protección radial alrededor de las nacientes permanentes, específicamente, ¿verdad? Entonces, lo que hace esta Política Nacional de Áreas de Protección es, su objetivo es que esas zonas de protección forestal se lleguen a cumplir y entonces el Estado tiene que hacer diferentes cosas, ¿verdad? Comenzando con la promoción de esta reglamentación, ¿verdad? Que data de los años 90, eh, con la compra de terrenos en algunos casos, con iniciar procesos judiciales para la demolición de infraestructura que está dentro de esas zonas de protección, ¿verdad? Que han invadido precisamente esas zonas de protección. Y eso pues obviamente tiene un impacto muy significativo, ¿verdad? Sobre todo a la población. Y es poco viable, por ejemplo, ¿verdad? Diría yo que es poco viable. Ejemplos concretos de esto son muchos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno va hacia Cartago, ahí despuesito del plantel de Recope, en Taras, que llaman esa zona, hay una naciente, ¿verdad? Que es utilizada por la Municipalidad de Cartago para brindar parte de agua a la población. Pero a la par de la naciente pasa la carretera interamericana. La carretera interamericana está invadiendo la zona de protección y entonces es poco viable ahora modificar la carretera interamericana, ¿verdad? Muchos edificios están construidos a la par de las fuentes de agua. Hay muchas escuelas que tienen en su propiedad nacientes de agua, ¿verdad? Y yo siempre uso el caso más extremo, ¿verdad? Que en realidad no aplicaría porque es anterior a la promulgación de la ley, pero imagínense ustedes la Basílica de los Ángeles. Este templo, este edificio está construido sobre la naciente de agua al pie de la piedra donde apareció la Virgen, según la leyenda, ¿verdad? De Juana Pereira. Y entonces sería ilógico poder demoler el edificio simplemente porque ahí está la naciente, ¿verdad? Entonces, es poco realista esta política nacional de áreas de protección.
Y la última es del 2022, que se llama igual que la primera, Política Hídrica Nacional, porque precisamente es una actualización de esa política hídrica nacional. Según los proponentes de esta política, ya buena parte de lo que se estableció en el año 2009 se cumplió y entonces el país tiene que avanzar en nuevos retos y por eso es que se hizo esa política hídrica nacional. Yo sinceramente tengo mis dudas. A mi criterio hay muchos elementos que todavía faltan por cumplir de la política hídrica nacional, como les decía, todo el tema de ordenamiento territorial, todo el tema de coordinación entre las instituciones, ¿verdad? Todos esos elementos, eh, yo soy consciente que son muy complejos, pero decir de que buena parte de lo que se planteó en el 2009 ya se ejecutó, ya se cumplió, pues tampoco es muy realista, ¿verdad? Esta política hídrica del 2009, perdón, del 2022 todavía no ha sido publicada. Sí se terminó, se trabajó y se socializó con diferentes grupos, ¿verdad? De interés. Sin embargo, no ha sido publicada por dos motivos. Primero, porque en ese momento se dio el cambio de gobierno, ¿verdad? Y segundo, porque se mandó a consulta a los pueblos originarios de Costa Rica, ¿verdad? A los 8 pueblos. Y ese es un proceso bastante complejo, ¿verdad? Porque tiene que ir en los diferentes idiomas, ¿verdad? Para que la población originaria la pueda comprender. Esta política hídrica nacional, la versión del 2022, tiene varios ejes. Eh, Tiene 7. El primero de ellos se llama gobernanza y gobernabilidad del agua, eficaz y eficiente, ¿verdad? Haciendo referencia precisamente a esta necesidad de eh, em, de la legislación y de la relación entre las instituciones. Ese eje está muy relacionado con el siguiente, que es la institucionalidad fortalecida y moderna, precisamente enfocada en la concepción de gestión integral del recurso hídrico, ¿verdad? Eh, Sin embargo, seguimos otra vez con las mismas instituciones, el AIAN, el SENARA, la Dirección de Aguas, la Dirección de Geología, la RECEP, ¿verdad? Todas ellas que tienen algún grado de injerencia y que eh, en realidad no hay un cambio eh, en la legislación de cada una de ellas para que armonice o las armonice en esta concepción de gestión integral del recurso hídrico, ¿verdad? Eh, Eso no quita, ¿verdad?, que en un futuro próximo se puedan dar esos cambios, pero en realidad hay que plantear esos cambios. No se puede seguir con la misma estructura que tenemos, sino las cosas no van a cambiar, ¿verdad? Otro de los ejes es el financiamiento e inversión sostenible para la gestión integral del recurso hídrico. Que bueno, esto es prácticamente lo mismo que ya tenemos en la actualidad, donde Costa Rica es un ejemplo, digamos, a nivel internacional eh, en la consecución de recursos económicos para la gestión integral del recurso hídrico. Lo veremos más adelante cuando hablemos de ese tema. Eh, Otro eje que retoma de la política del 2009 es la planificación territorial y el recurso hídrico. Otro es la eficiencia en el aprovechamiento y asignación del agua, ¿verdad? Haciendo énfasis precisamente en la eficiencia. Otro elemento es el desarrollo de conocimiento y recurso hídrico basado en investigación, generación de datos, tecnología e innovación, ¿verdad? Entonces, se sigue apostando precisamente por el desarrollo de conocimiento,
¿verdad? De recurso hídrico. Y esto también es importante en el sentido de que ese desarrollo de conocimiento tiene que ser en dos grandes vías. En funcionarios especialistas, ¿verdad? Por ejemplo, hidrólogos, hidrogeólogos, dentro de la hidrogeología, por ejemplo, hidrogeólogos, hidrogeoquímicos, ¿verdad? En el sentido de la hidrogeoquímica, eh, profesionales que trabajen en la hidrología isotópica, ¿verdad? Por ejemplo, es que cada una de esas disciplinas es mucho más específica que la anterior, pero también se necesita que estos profesionales, ¿verdad? Y cualquiera de los profesionales que tienen una formación base relacionada con el agua, pues tengan también esa noción de lo que es la gestión integral del recurso hídrico, ¿verdad? Para que cuando realizan sus investigaciones estén enfocadas también a la parte de aplicación de lo que obtienen de la investigación, ¿verdad? Cómo viene a mejorar la calidad de vida de la población eso que están descubriendo, ¿verdad? Por ejemplo, que un acuífero tiene arsénico. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué implica eso? ¿Cómo se ve afectada la población? ¿Qué se puede hacer para mejorar la calidad del agua? ¿Cómo se puede quitar el arsénico en ese acuífero? ¿Verdad? Ok, entonces no es solo decir que hay un acuífero que tiene arsénico porque hay una falla activa y eh, hay un enriquecimiento de este elemento natural, ¿verdad? Sino también dar un paso más y ver cómo se pueden resolver algunos de esos problemas que implica la presencia de esa sustancia, por ejemplo. Y el otro eje es la recuperación de la calidad del agua y conservación de los ecosistemas hídricos. Aquí se hace un reconocimiento explícito de que tenemos un grave problema de calidad de las aguas, ¿verdad? Y por eso hay que recuperarlas. O hay que recuperar la calidad del agua, ¿verdad? Entonces, eso debería de orientar una serie de acciones específicas para que el Estado eh, trabaje junto con los diferentes usuarios del agua, ¿verdad? En el tratamiento de las aguas residuales. Hay que comenzar por ahí, obviamente. Ahora, esta política hídrica nacional también tiene unos ejes transversales, 5 en este caso. Uno de ellos tiene que ver con género, otro con interculturalidad, otro con participación, otro denominado acción climática y otro transparencia y acceso a la información. Eh, Aquí, bueno, todos son muy importantes, ¿verdad? Pero quizá el más, bueno, eh, significativo es el de participación y el de género, o son estos dos más bien, el de participación y el de género. Cuando hablamos de género, tenemos que entender estos dos conceptos, la igualdad de género y la equidad de género, ¿verdad? Estos conceptos, cuando los relacionamos con el papel que juega, por ejemplo, la mujer en la provisión del agua o en la gestión del agua, ahí cobran mucha importancia. Importancia que puede ser muy diferente en diferentes regiones del planeta, ¿verdad? Muchas veces escuchamos ejemplos de África en los cuales incluso las niñas tienen que caminar varios kilómetros con un balde para llegar a un cauce en un río y traer agua hasta la casa, ¿verdad? Y son las niñas las que van, ¿verdad? Y entonces eso implica, por ejemplo, que eh, pierden días de escuela por ir a traer agua allá al río varios kilómetros. Corren riesgos de
a la integridad física, ¿verdad? Porque tienen que caminar varios kilómetros ahí por la montaña, la selva o el desierto, no sé, y regresar a sus casas nuevamente, ¿verdad? Entonces hay como un desbalance entre eh, las oportunidades, ¿verdad? Que tienen acceso específicamente las niñas en comparación con los varones o con personas adultas, ¿verdad? De la misma comunidad que requieren ir a buscar agua. Esos son, digamos, casos extremos reales, ¿verdad? Desafortunadamente, en ciertas regiones del planeta. No necesariamente se dan en todos los lugares. En el caso de Costa Rica, serían casos como muy excepcionales, ¿verdad? Que se pueda dar ese tipo de ejemplos. Pero hay otras situaciones en las cuales se sigue eh, desfavoreciendo, digamos, el papel de la mujer o de los niños en general, ¿verdad? Con respecto a el acceso o al manejo de el agua, ¿verdad? Entonces, por eso es importante entender estos dos conceptos de igualdad y equidad que les voy a explicar. En la imagen observamos acá donde dice igualdad, tres personas. Digamos que una niña, una mujer y un hombre. Los tres dibujos pues tienen las manos levantadas con la intención de alcanzar un fruto, ¿verdad? Que hay acá. Y entonces el Estado tiene que contribuir con la población, ¿verdad? Para que puedan acceder a ese fruto, ¿verdad? Entonces, en una condición de igualdad, el Estado les asignaría a cada uno de ellos cuatro, eh, ¿qué serían estos? Gradas, cuatro bancos, cuatro escalones sería la palabra, ¿verdad? Cuatro escalones a cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, eh, supuestamente con esos cuatro escalones que está actuando el Estado de forma igualitaria con las tres personas, ellas podrían alcanzar el fruto, ¿verdad? Sin embargo, observamos en la imagen que no necesariamente las tres logran alcanzar el fruto, ¿verdad? Que era el objetivo de ellas. Y entonces por eso existe el concepto de equidad, que en función de las necesidades de cada uno de los grupos, en este caso, un grupo van a ser los niños, otro las mujeres y otras los hombres, en función de sus características y de sus necesidades, el Estado, de forma diferenciada, va a brindarle a la población, a cada uno de estos grupos, las medidas necesarias que le permitan adquirir ese fruto, ¿verdad? Entonces, en esta visión de equidad, a los niños se le dan 8 escalones, a las mujeres se le dan 6 escalones y a los hombres 4 escalones. Hay un aporte diferenciado de parte del Estado para satisfacer las necesidades de los grupos en función de sus necesidades o de sus características específicas. Y entonces con esta acción de equidad, las tres personas si logran alcanzar el fruto, ¿verdad? Notan la diferencia entre ambos conceptos de equidad y de igualdad. Ok. En Costa Rica se supone que todos somos iguales ante la ley, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos de ser elegidos y de elegir, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de igualdad,
el país tiene muchas fortalezas, ¿verdad? Si estuviéramos hablando de países, digamos, musulmanes, donde hay una diferenciación muy grande entre los roles de hombres y mujeres, ahí tendríamos que actuar o comenzar precisamente por promover la igualdad, ¿cierto? En el caso de Costa Rica, por lo menos desde el punto de vista legal y de oportunidades, por lo menos estatal, en la empresa privada puede ser diferente, pero digamos a nivel estatal, eh, hay muchas fortalezas desde el punto de vista de igualdad. Lo que Costa Rica tiene que promover, todo esto enfocado, ¿verdad? Desde el punto de vista del agua, ¿verdad? Si lo viéramos desde otras perspectivas, pues posiblemente eh, podría variar, ¿verdad? Desde el punto de vista de agua, de gestión del recurso hídrico, Costa Rica sí tiene que avanzar en algunos temas de equidad, ¿verdad? Para que diferentes grupos, no necesariamente solo mujeres, pero por ejemplo, los pueblos originarios o los campesinos o incluso las mismas asadas, ¿verdad? Puedan tener mejores oportunidades. El Estado les tiene que dar mayores herramientas a algunos de los grupos precisamente para que logren cumplir, digamos, con su objetivo, ¿verdad? Y eso se logra a partir de la equidad, ¿ok? Este concepto de igualdad y equidad generalmente se hace referencia al género, ¿verdad? Por lo que les decía a nivel, digamos, internacional. Eh, pero muchas veces, eh, como les decía en el caso de Costa Rica, la igualdad de género es bastante fuerte. Lo que hace falta es la equidad de género en algunos casos particulares, ¿verdad? Ok, entonces hacia eso es que la gestión integrada del recurso hídrico promueve a nivel internacional. En algunos casos la igualdad y equidad, y en el caso de Costa Rica es seguir trabajando en el tema de equidad, ¿verdad? Si vemos las estadísticas, por ejemplo, de la presidencia ejecutiva de la IA en los últimos 20, bueno, lo que llevamos de este siglo, por ejemplo, vemos que buena parte de los años han sido regidos por mujeres, ¿verdad? Y entonces, cada vez hay más igualdad. Si vemos el tema de los y las diputadas y de las y los alcaldes que acaba de pasar la elección, ¿verdad? Vemos que cada vez hay mayor igualdad en el número de diputados y diputadas, de alcaldes y alcaldesas, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que el país ha ido avanzando bastante en el tema de igualdad. Lo que falta es el tema de equidad, ¿verdad? Eh, que poco a poco pues se tiene que ir fortaleciendo, ¿verdad? Y fortaleciendo de diferentes maneras, ¿verdad? Ok. Ahora, todas estas políticas también tienen una serie de principios que son las que, digamos, orientan el accionar, digamos, de esas políticas. Muchos de estos principios son principios que ya están reflejados en la legislación hídrica de nuestro país, ¿verdad? Por ejemplo, el primero que aparece ahí dice, el acceso al agua potable constituye un derecho humano, ¿verdad? Ya vimos que desde el año 2010, a partir de las Naciones Unidas y que Costa Rica aprobó ese tratado internacional, entonces ya era vinculante para nuestra constitución política. Y no es hasta el 2020
que se incorpora directamente en la Constitución, ¿verdad? Pero ese principio ya es vinculante desde el año 2010 en Costa Rica. Y entonces, buena parte de todas estas políticas que veíamos acá, pues lo toman en consideración, ¿verdad? Eh, Otro que es muy similar al anterior dice que el agua debe ser considerada dentro de la legislación como un bien de dominio público. Su conservación y uso sostenible son de interés social, ¿verdad? Ya eso también está establecido en la legislación. Recordemos que vimos que con el Código de Minería se nacionalizan todas las aguas de Costa Rica, es un bien del Estado. Y con la Ley Orgánica del Ambiente se refuerza eso al decir que es un bien de demanial, es decir, que es un bien de dominio público, ¿verdad? Dice también que otro de los principios es que el uso prioritario del agua es para consumo humano, como elemento de protección de la salud pública, ¿verdad? Eso es muy importante porque eh, este se estableció en la Política Hídrica Nacional del año 2009. Ya desde ese momento en el país eh, existía un uso prioritario del agua, ¿verdad? Para consumo humano. En el 2020, igual, cuando se hace la modificación del artículo 50 de la Constitución Política, se dice también esto, que el uso prioritario es el de consumo humano. Pero ya desde el 2009 estaba en una política pública. Ahora también, otro de los principios es que la gestión del recurso hídrico debe ser integrada, descentralizada y participativa, partiendo de la cuenca como unidad de planificación y gestión. Esto hablaremos un poco más adelante sobre estos principios de la gestión integral del recurso hídrico. Algo que sí es importante también tomar en consideración y que tiene que ver un poco con las consultas que ustedes hacían o los comentarios de la clase anterior, es que el recurso hídrico debe ser desarrollado, asignado y gestionado equitativamente entre todos los sectores y usuarios, conservando la calidad, continuidad y seguridad deseada del agua en forma sostenible, ¿verdad? ¿En qué se traduce eso? Que todos los usuarios del agua tienen derecho al agua, tanto un hotel de lujo como una comunidad tienen derecho al agua. La diferencia es que existe una prioridad a ese usuario que sería la comunidad para abastecimiento poblacional. Pero si el Estado tiene la capacidad eh, administrativa e hídrica, ¿verdad?, de la fuente de agua, perfectamente le puede dar agua a ese hotel de lujo, ¿verdad? Ahora, lógicamente, el Estado podría eh, establecer una serie de medidas para darle agua a ese hotel de lujo. Una de ellas es, por ejemplo, lo que está en el canon de aprovechamiento, ¿verdad? Donde se cobra diferenciado en función del uso que se le va a dar al agua. El agua para consumo es mucho más barata que el agua para riego o el agua de uso turística o el agua comercial. Esas categorías de agua son mucho más caras, ¿verdad? Podría eventualmente, dependiendo de las condiciones, el Estado podría facilitarle el agua a ese hotel de lujo, pero poniéndole la condición de que si es un hotel de lujo en la zona costera, le da agua de mar. Y entonces el hotel de lujo tendrá que implementar la tecnología apropiada para desalinizar esa agua de mar. El Estado está cumpliendo con su papel de acceso al agua a ese usuario, pero de forma diferenciada, ¿verdad? Que
No es así como lo hace, no es así en este momento, pero así debería de ser, ¿verdad? En un futuro. Y esperemos que sea muy cercano, ¿verdad? Eso es lo que promueve precisamente o pretende la gestión integral del recurso hídrico, que todos tengan acceso al agua de forma equitativa en función de sus posibilidades, ¿verdad? Que sería lo mismo que vemos en esta imagen, en función de sus posibilidades. Si este es el hotel de lujo que tiene muchos recursos, es una cadena internacional, entonces el Estado le facilita el agua, pero bajo ciertas condiciones. Y él, este usuario, tiene que hacer las inversiones necesarias para poder aprovechar el agua.